Llevan 50 días. Ya estamos en la semana 8, o la octava semana de este año 2023, febrero 19. ¿Ya? Usted dice, ¿por qué el pastor está contando los días? Una forma de ingresar, de saber que Dios nos ha dado 50 días de 365 de este año, y la pregunta es, ¿puedo ver la misericordia de Dios? ¿Cómo le estoy sirviendo al Señor? Vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que hemos estado mirando. Inmediatamente usted se va al Antiguo Testamento y por ahí coloca en el libro de Esther, ya en el capítulo 3, coloca una hojita, algo para que después lo pueda encontrar fácilmente. Esther está antes de Job y antes de Salmo, ¿ya? Entonces usted lo busca ahí y lo tiene a mano, lo que vamos a estar viendo. Pero recordemos, Amán no está presente en estos tiempos. No tenemos un Amán, tenemos muchos Amanes, sí, que están gobernando, pero no hay, por lo menos en la parte occidental, un plan de un holocausto cristiano, ¿ya? Pero sí tenemos que saber que la maldad continúa creciendo, y cada vez más. Esta semana, como decía un rato atrás, vamos a tener 7 días de maldad orquestada, preparada, ¿ya? Y que lamentablemente quizás van a haber cristianos que se van a gozar con esa maldad, ¿ya? ¿Por qué el mal? Recordemos que el mal continúa su marcha en el mundo y los enemigos de Dios siguen buscando cómo destruir a los creyentes. Ellos atacan la verdad y la ética bíblica, ¿ya? Hacen esas dos cosas, atacan la verdad y la ética bíblica, ¿ya? Pero el Señor guarda a los suyos, ¿ya? Y los controla soberanamente, controla todo lo que ocurre. Bueno, este asunto no es ser paranoico en el aspecto de todo malo, todo, no, es ser objetivo, ¿ya? Usted dirá, el pastor es anti todo. No soy anti todo. Soy una persona que trato de llevar una cosmovisión bíblica, y obviamente el enemigo de Dios, el mundo, Satanás, nunca va a querer el bien de las cosas de Dios, nunca, aunque se los presente como bueno. Entonces estamos recordando que entre más se acerca el retorno a Cristo, el mal va a aumentar. Ahora, el problema es que el mal aumenta, pero viene disfrazado de verdad, de costumbre, de moda, de tolerancia. Entonces ya no se ve tanto como mal, se ve como alternativa. Por lo tanto, dijimos la semana pasada que si yo me hago llamar un salvo, una hija de Dios, un escogido, debo, y cerramos con 2 palabras, estar preparado. Debo estar preparado frente a todo lo que está sucediendo y va a suceder. Hermano, no es que nosotros nos coloquemos en una situación de que todo viene mal, así que vamos a andar amargados, vamos a andar asustados. No. Recién cantábamos, recién veíamos que Dios tiene todo bajo su control y lo estamos viendo. Este es el 7º mensaje acerca de la soberanía de Dios. Por lo tanto, hoy día vamos a hablar de qué es estar viviendo los principios bíblicos en un mundo contrario a Dios, ¿ya? Esta cosa, hermano, ha sido tan mal interpretada, que hoy en día hay una verdadera confusión respecto a esto. Pero el libro de Esther y otros pasajes nos van a dar a conocer, así que tenga a mano su Biblia, nos va a dar a conocer cómo vivir los principios bíblicos en un mundo contrario a Dios. Fíjese que el título no es cómo vivir como angélico, sino cómo vivir los principios cristianos, ¿ya? ¿Cuál es mi principal deber como cristiano en este mundo? ¿Cuál es? ¿Ya? ¿Cuál es el gran deber? Bueno, el gran deber es someterme a todos los mandamientos y principios de la palabra de Dios. A pesar de que las personas que nos rodean, a pesar de que las instituciones en que trabajamos y las leyes que nuestra nación aprueba, a pesar de eso, debo obedecer. ¿Ya? Es lo que estamos viendo en el libro de Esther. ¿Ya? A pesar de, yo tengo que tener una cosmovisión bíblica, una posición bíblica. Si digo amar a Dios, debo obedecer lo que Él manda. Por ejemplo, en Juan 14:15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y quizá en menor escala es lo que nos pasa con nuestros hijos. Nuestras hijas, te amo papá, yo el otro día estamos
ordenando cosas en la oficina, en la casa, en todos lados, encontramos cosas de niños, esos regalos de feliz día papá, escrito con una letra, un monito, y uno escucha. Pero ¿cuál es el mejor regalo para un padre? Que el hijo obedezca. Y obedezca para bien. Ajeno a, el hijo puede ser, no sé, un Bill Gates, todo, pero si no está temiendo, en el caso del cristiano, no está temiendo a Dios, no obedece a Dios, decimos no me ama. Tanto principio que le entregué. Y a veces los hijos, a mí me pasó que, papá, tú me enseñaste bien, no te preocupes, yo no tengo los valores, pero quiero que los viva. No saca nada con tenerlos teóricamente. Entonces, hermano, debo luchar por obedecer al Señor y cumplir su voluntad. ¿Cuál? La que está en la Biblia. Incluso cuando sea vituperado o despreciado por eso. Incluso cuando eso. ¿Ya? Ahora, en Chile puede que no sea tanto, inclusive en Chile premian a los evangélicos. Ya ser evangélico es como un estatus acá actualmente en el país. Tenemos hasta una ley de culto, ¿ya? Hay que tener cuidado con esas leyes, una ley de culto que nos respalda, nos da derechos. Hablamos de derechos, hermano. Pablo le recuerda a Timoteo que la vida cristiana no será fácil y que la persecución y el sufrimiento serán parte de nuestra experiencia. Si vamos a segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 15, vamos a ver eso. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no va a ser fácil ser cristiano. Vas a tener persecución, vas a tener sufrimiento, ¿ya? Pero es parte de la vida como cristiano, ¿ya? Entonces, si me ayudan de 2 versículos cada uno, 2 Timoteo 3, del 8 al 15, por favor. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. 12. Y también. 12 y 13. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañados y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Ya? Y es interesante que cuando el apóstol le dice a Timoteo, también esa gente, o sea, porque habla de dos personajes, Janes y Jambres, están dentro del apóstol, ¿verdad? Y cuando habla de esa gente está hablando a la gente de los últimos días, al hombre de hoy, ¿ya? Debo recordar, ¿qué cosa? Como creyentes podemos ser perseguidos pero nunca destruidos, aunque sabemos que Dios nos cuida en medio de las mayores dificultades. Y hermano, la persecución yo creo que actualmente en nuestro país no es que anden con un revólver detrás ni nada, sino es un asunto valórico de repente, ¿no? Un asunto social, un asunto de que están, vamos a ver que el Satanás en el mundo es tan astuto para crear sus planes que a veces caemos en eso. Entonces nos damos cuenta que el cristiano va a sufrir y va a tener persecución, ¿ya? Porque estamos viviendo en un mundo contrario a Dios, ¿ya? Ahora, ¿qué anhela el mundo? La destrucción de la fe cristiana, de manera que no es fácil seguir los principios bíblicos. Si alguien le dice que es fácil, lo está engañando. No es fácil. No es fácil ser cristiano en medio de la sociedad que estamos viviendo. Ser cristiano legítimo, ser un cristiano verdadero, ser un cristiano con convicciones, ¿ya? En la antigüedad, hermano, si nosotros vamos al asunto histórico, los cristianos, especialmente en la época de Nerón, terminaron siendo antorcha humana. Iluminaban las calles de Roma con los cuerpos de las personas impregnadas en acelerantes, los prendían y
Nerón entonces pasea viendo cómo se quemaban vivos. ¿Ya? O eran parte de un circo romano. Así es. Alguien dijo que hoy en día el cristiano no está en el circo romano, sino que está en la falda de César comiendo con él. Y es verdad. ¿Ya? Ahora, por lo menos en la parte occidental nosotros no vemos un plan general para destruir el cristianismo. Quizá en la parte oriental sí, ¿ya? Pero acá no, pero aún así, hermano, aún así, ¿ya? Usted dice, pero no, pastor, no vamos a llegar a eso, o sea, ¿cómo nos van a meter en estadio, nos van a tirar leones? No, no, es otro tipo de persecución, ¿ya? Aunque nosotros no experimentamos esa persecución en la parte occidental, lo cierto es que no debemos esperar una vida cómoda como cristianos. Y eso aquí quiero detenerme un poco. Hermano, ¿en qué cosa? Mi motivación para servir al Señor no debe ser la comodidad, sino tiene que ser el agradecimiento de que me ha salvado, me mantiene. Y cuando yo digo, Señor, tú me salvaste, por tu gracia me mantiene, le sirvo independientemente de lo que pase a mi alrededor. Así es. Es muy parecido, ¿se acuerda cuando usted se casó y dice, y te amaré en la abundancia y en la escasez? ¿Ya? En la vida y en la salud. ¿Ya? Bueno, cuando yo me doy cuenta y mi servicio a Dios no es por comodidad, puedo aguantar lo que puede pasar a mi alrededor en mi vida. El cristiano verdadero, con una convicción bíblica y con convicciones absolutas, sufre persecución porque el sistema o el mundo es contrario a Dios. Lo tiene que sufrir. Bueno, porque yo me voy a compartir de una manera y tengo 10 en contra. Y de esos 10, 2 son mis jefes. ¿Ya? Y hay hasta exigencias dentro a veces del trabajo que va contra mi convicción bíblica. Entonces, porque el mundo es contrario a Dios, hermano. Ahora, yo digo el mundo, no me estoy diciendo que si usted va a un campo a servirse una carnecita y es mundano. No, 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 el sistema es mundano, el sistema contrario a Dios. ¿Ya? Hay que tener cuidado porque algunos dicen, es mundano, a todos le dicen mundano, cuidado. ¿Ya? Ahora, ¿por qué muchos que se hacen llamar cristianos no sufren persecución por parte del mundo? Vamos al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Ya, Santiago es muy fuerte para tratar, ¿eh? Si usted mira, no es como Juan, hijito, no, Santiago los trata de una manera, pero ¿qué dice Santiago 4.4? Hay una expresión y también una pregunta y una respuesta. Santiago 4.4, ¿qué dice? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No hay fuego amigo cuando una persona es amiga del mundo. ¿Ya? Ahora, ¿significa eso que no voy a saludar a nadie? No, no, no. Es un asunto de convicción, un asunto de quién influencia a quién y de límites. ¿Sabe que yo conocí un caso de una persona que fue a cierto lado, cristiana la persona, y había un grupo contando chistes esos de grueso calibre, y cuando llegaba esta persona se quedan callados. Ahora, usted lo puede interpretar de dos maneras, le tenían malo o le tenían respeto. Y alguien dijo, ¿sabes? No sacamos nada con contar porque esta persona no se reía, no comparte. Y respetaban su decisión, no es que fuera no sociable, era la persona más alegre, era la persona más dicharachera, pero en el sentido que no iba contra su cosmovisión. Entonces, cuando yo me hago amigo del sistema del mundo, obviamente no me persiguen, pero cuidado, ¿eh? Me van, me utilizan y después me encaran todo lo que no. El diablo es así, hermano, el mundo es así. ¿Ya? Si yo creo que el mundo me va a dar algo bueno como cristiano, tengo problemas en mi cosmovisión. Por eso vamos a busque en su Biblia Esther capítulo 3 y vamos a ver qué pasa con Mardoqueo. No olvidemos que estamos hablando de él, es nuestro personaje principal, ¿ya? Mardoqueo, no quiso inclinarse ante Amán y eso trajo graves consecuencias para su vida. ¿Ya? ¿Se acuerdan que Amán logró un gran puesto y cuando pasaban tenían que inclinarse? Mardoqueo está en la puerta del palacio del rey, pasaba Mardoqueo, se inclinaban todos menos él. Y esto no le gustó a Amán.
aparte que había un trasfondo, había, como podríamos decir nosotros, sangre en el ojo, ya Amán dijo, aquí tengo mi oportunidad. Vamos a Esther, capítulo 3, versículos 1 al 4. Esther, capítulo 3, versículos 1 al 4. Dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, Agageo, y lo honró y lo puso en silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolo él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantenía firme en su dicho, porque ya él le había declarado que era judío. Y es algo interesante lo que estamos leyendo en este instante, hermano. ¿Ya? Algo muy interesante, ¿ya? Que nos va a desafiar. Cuando nuestras convicciones son respetadas y no generan peligro en los demás, es fácil vivir como creyente. Inclusive ese, como yo decía hace un rato atrás, tenemos hasta cierto estatus. No si evangélico, honrado, no sé si todavía lo dicen, pero hay cierta puerta abierta. Pero para Mardoqueo era muy difícil seguir siendo un judío fiel en medio de una nación controlada por un rey pagano muy poderoso. Y por eso Mardoqueo no se inclinó. Pero hay algo interesante en lo último que leímos. Miren. Para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Hermano, ¿qué tan fácil es para mí seguir viviendo como cristiano verdadero en medio de mi nación que es pagana, antivalores cristianos? No es fácil. Nadie te ha dicho que es fácil. Por eso necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos de la cobertura del Espíritu Santo en nuestra vida para vivir el cristianismo que Dios nos está pidiendo. Y aquí Mardoqueo está viviendo esta situación. ¿Ya? Ahora, Mardoqueo mantuvo sus convicciones a pesar de la presión que había. Había esa presión, había ese decreto del rey, no era cualquier cosa. Había una ley, ¿ya? Y los servidores que están asignados a la puerta del rey se preguntaban por qué Mardoqueo no se arrodillaba ante Amán. ¿Por qué no se arrodilla esta? ¿Por qué? Hermano, quizás a sí mismo, muchos amigos y compañeros de trabajo, parientes, se preguntan por qué nosotros nos abstenemos de ciertas cosas. ¿Por qué? No es para tanto. ¿Por qué? Porque yo soy grave. ¿Ya? Son expresiones. O a veces les llama la atención. Así como les llama la atención de los que se abstienen, también el mundo se escandaliza cuando los que se dicen cristianos, ¿ya?, hacen lo contrario a la palabra de Dios. Mire, las acciones de un cristiano deben ser diferentes a las de aquellos que no confiesan el nombre del Señor, mostrando con su conducta que Dios nos ha enseñado en la Escritura y no lo que otras personas hacen. Hermano, ser cristiano no es solamente andar con una Biblia bajo el brazo, tengo que modernizarme, con la Biblia en el celular. ¿Ya? Ser cristiano no es solamente usar una corbata que dice Cristo viene. Ser cristiano es vivir el cristianismo. Usted puede andar sin Biblia, y usted su manera, su honradez, su compasión al necesitado, su transparencia, su trabajo abnegado, dice usted es cristiano. Dice que yo soy cristiano. Mis acciones deben ser diferentes al mundo. Deben ser diferentes. Por eso yo debo descansar en la gracia y el conocimiento del Señor. Mardoqueo había instruido a su prima Esther para que no revelara su nacionalidad. ¿Por qué ahora confiesa que era judío? ¿Se ha hecho esa pregunta? Si usted leyó el libro de Esther, en una de las cosas que le dijo su primo a Esther, oye, si te pregunto, no digas que eres judía. Y llegó a ser la reina Esther, sabemos todo el proceso. ¿Por qué ahora él dice yo soy judío? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que ahora él saca la identificación y dice soy judío? ¿No le convenía? ¿Ya? ¿Pero por qué lo hace? Bueno, por algo bien simple.
porque le estaban exigiendo hacer algo en contra de sus convicciones. Él no se iba a arrodillar ante un hombre malvado como Amán. ¿Ya? Y esto lo leemos en los versículos 5 y 6. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero miren lo que dice el 6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. O sea, ya no es solo con Mardoqueo, es con el pueblo. Y como yo tengo un puesto clave, los voy a destruir. Y eso es interesante, hermano, yo le coloqué el versículo ahí porque quiero resaltar lo último. Y dice, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. No solo a ti, Mardoqueo. No solo voy a aprovechar, y quizás, no sé, estoy suponiendo, quizás él recordó, leyó en algún lado lo que había pasado con el rey Agar, que lo habían descuartizado y todo lo que... Entonces, hoy es día de venganza. Y yo tengo el decreto en mis manos, el anillo del rey, para que no quede ningún judío. ¿Ya? Ahora, hermano, ¿qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Porque mantener nuestras convicciones generalmente aumenta el odio de los no creyentes. Generalmente. No lo van a felicitar a usted por mantener las convicciones cristianas. No, va a haber odio. Quizá hipocresía, pero van a tratar de hacerlo caer, van a tratar de... Porque así es el no creyente, la persona que no tiene a Cristo. Algunas personas van a respetar nuestros principios bíblicos, pero otros van a ser más hostiles. ¿Se ha dado cuenta que algunos cuando saben que usted es cristiano, como que sacan garras? Y como yo le decía en un mensaje, no es usted, es lo que usted representa. ¿Ya? Es como lo que pasa hoy en día, ven un policía, ven un carabinero, no es Juan Pérez, es el uniforme que lleva. Bueno, en el caso del cristiano no es que ni Fernando, ni Natalia, ni Toño, ni Carmen, sino lo que representamos. Y eso ellos se colocan hostiles. Este fue el caso de Amán, lo llevó hasta límite insospechado, matar a todos. Hermano, él no era un plan, no un asunto, vamos a hacer una ley que nos permitan que los judíos... No, hay que matarlos. La orden era, el día tanto, hoy día se mata un judío. Era fuerte lo que estaba decretado, ¿ya? Mardoqueo decidió acudir a su prima Esther y aprovechar su posición como está, o que tenía como reina, para salvar al pueblo de un holocausto, ¿ya? Ahora, en ese momento las convicciones le generaron grandes problemas a Mardoqueo. Y vivir su fe en esas circunstancias trajo consecuencias no solo personales, sino a todo el pueblo. Yo no sé, pero a lo mejor mandarle, oye Mardoqueo, ¿por qué no te arrodillas? ¿Qué te cuesta arrodillarte, inclinarte? Y no va, y mira ahora, por tú hacerlo, y a veces pasa, hermano, que los mismos supuestos creyentes nos dicen, oye, no, pues mira, si hubiera sido más tolerante, tendríamos tal cosa, ¿ya? Entonces, así suelen ser las cosas. ¿Por qué? Vamos a ver qué nos pasa a nosotros. Coloquen mucha atención a esto. Los enemigos de la fe. Tenemos gente que es enemiga de la fe. Todo lo que es la fe cristiana. Tenemos gobernantes impíos. Hoy día tenemos un staff grande de gobernantes impíos. Fíjense que no estoy diciendo izquierda central. No, impíos. Tenemos políticos liberales. Aunque se llamen cristianos, son liberales. Tenemos familiares. Y tenemos los cristianos nominales. ¿Sabe lo que usted es una persona nominal? De nombre no. Tiene un nombre, pero no es lo que dice ser. Ya. Todo eso siempre nos presiona para que hagamos lo que ellos creen conveniente. Pero ceder nuestros principios por la presión no honra a Dios. Debemos permanecer firmes frente a la hostilidad. ¿Ya? Van a estar ahí a veces parientes. Oye, te pasaste, como sea. No. Bueno, han pasado cada día, pero si tú lo has dicho, he estado con usted, pero yo tengo una convicción, yo tengo un Dios que estoy sirviendo y quiero honrar a Dios con eso. Ahora, hay algo que no debemos olvidar o no debemos ignorar. Los planes del enemigo, del Señor, generalmente están muy bien elaborados. Muy bien elaborados. Y si a eso le sumamos esa inocencia y credulidad de muchos cristianos, tenemos un pueblo inoperante, manipulado ante un mundo corrupto. Hermano, ¿cómo un cristiano
puede creer que Satanás y el mundo son buenos, tienen algo bueno. Algunos que no, si te diste cuenta de la ley que salieron, sí. Mire, no lo traje, pero hay un libro que se llama Cuando una nación se aleja de Dios y habla del ejemplo de Alemania con el nazismo. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado cuando los gobiernos empiezan a hacer leyes en favor del pueblo cristiano. Mucho cuidado. Porque para ellos la estrategia es, ¿tú quieres ser cristiano? Muy bien. ¿Quieres pensar como cristiano? Muy bien. ¿Quieres vivir como cristiano? Muy bien, pero en tus cuatro paredes. La religión es privada, dice. Los demás, yo mando. Yo educo a tus hijos, yo coloco los valores. En tu casa haz lo que quieras. Y eso es lo que puede estar pasando en muchos lugares. Entonces, hermano, Amán sabía que el cargo dado por el rey le ofrecía la posibilidad, está por escrito, de exterminar a todos los hebreos. ¿Ya? Miren lo que dice Esther 3:7. Dice así. En el mes primero, que es el mes de Nisan, abril, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. ¿Ya? Amán echó suerte, tiró los dados para ver cuál era el día propicio. Eso era muy común en esa época. ¿Ya? Echar suerte, ¿ya? Entonces salió una fecha, 30 de marzo, por decir. Ese día se van a exterminar los judíos. Hermano, la suerte fue echada, pero Dios no fue echado. Eso es algo muy importante. Por más que salgan leyes, Dios seguía adelante con sus planes. Aunque las ideas destructivas de Amán estaban por ver la luz, el Señor siempre tiene la última palabra y Él es quien escoge los resultados finales. Hermano, entonces aunque salga una ley, se le ocurra aquí la ley que sea, Dios tiene la palabra final, el resultado final. ¿Ya? Y esa es la confianza que yo debo tener. La pregunta es si voy a obedecer a esa ley o no. Después de que echó suerte para saber cuándo llevar a cabo su plan, Amán se presentó ante el rey. Oye, hermano, es muy interesante, insisto, no sé si usted leyó el libro pero ¿cómo maquinó este hombre? Muy interesante. Ya, después que tengo listo el día tanto, vamos a exterminar a los judíos, ahora me presento ante el rey. Imaginémonos a Amán ante el rey. El que lo premiaron no saben por qué, porque el que debería haber sido premiado era Mardoqueo, pero bueno, se presenta ante el rey y le dice, hay un pueblo, miren lo que dice, hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. O sea, no eran solo los judíos que vivían ahí en el reino de Persia, eran muchos pueblos. Y aquí viene la clave, mire, sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos. ¿Está reconociendo algo? Ojo, y no guardan las leyes del rey, así que no conviene al rey dejarlos vivos. ¿Qué está diciendo? Amán está diciendo algo muy interesante que quizá usted lo ha escuchado hoy en día. Su argumento contra los hebreos es que ellos eran diferentes. Mi rey, hay un pueblo que no sigue tus leyes, no adora a tus dioses, ¿ya? Y no conviene que estén. Hermana, esta estrategia tan antigua aún es empleado en nuestros tiempos por los enemigos del pueblo de Dios. Así es. Aún esta estrategia es usada. ¿Cuál estrategia, pastor? Decir que es un pueblo diferente y la estrategia, ¿sabe cuál es? ¿Qué es lo que está diciendo al final Amán y lo que persiguen hoy día? La meta es que todos piensen igual. Todo igual. Y ahí vamos a ver la palabra igualdad. ¿Ah? Y la meta es que todos piensen igual. Y esa es la estrategia que Amán está haciendo. Por eso, hermano, debo estar siempre o en todo momento estar preparado. Vimos hoy día cómo Dios, a pesar de la ley que salió, a pesar de la estrategia de Amán, a pesar que quiere que todos piensen igual, Dios está en control. Y vamos a ver después qué significa eso de que todos piensen igual.
¿Cuál es la estrategia que hoy día se está aplicando? Ya, que hoy día se está aplicando. Pero a pesar de eso, en el libro de Esther, el libro donde se menciona el nombre de Dios, donde no pasa nada relacionado con Dios, se ve actuando. Y Dios también está actuando en tu vida. Tenemos que ser como Mardoqueo, tenemos que ser como Esther, tenemos que ser cristianos con convicciones. Oramos, Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos enseña, Señor, que a pesar de todo debemos estar preparados para poder enfrentar, Señor, todas estas estrategias del enemigo, leyes, procedimientos, personas. Señor, hay muchos amanes representados en autoridades, en jefes, en parientes, inclusive dentro de la iglesia, como Janes y Jambres. Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque solamente tú nos puedes levantar. No hay nadie más, Señor. Coloca tu palabra en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos dé la fuerza. Señor, tú sabes lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Cuánto te necesitamos? Señor, si no fuera por tu gracia, ¿qué sería de cada uno de nosotros? Como cantábamos, Señor, nuevas son tus misericordias cada mañana. Si no hubiéramos sido destruidos, Señor, pero tú nos preservas con un propósito. Sí, Señor. Úsanos en nuestra familia, en nuestro grupo social, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Y que en un nombre sea glorificado. Señor, levanta muchos Mardoqueos, mucha Esther. Amén. No solo en esta iglesia, sino en cada iglesia donde se honra tu nombre y se predica tu palabra. Ayúdanos y danos tu fuerza. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.